quiero presentar al señor rector, quien nos va a oficialmente anunciar la llegada de tan ilustre personaje que nos acompaña en nuestra universidad esta mañana. Bien, en primer lugar quiero agradecerle a los representantes de los medios de difusión de la localidad el haber aceptado esta invitación para dialogar con nuestro ilustre visitante. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, festejando su 11º aniversario y con la tónica cultural que ha buscado, tiene el orgullo de contar esta mañana, continuando con sus eventos, con la presencia del maestro Carlos Monsiváis. Maestro, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se siente muy orgullosa con su presencia. Muchas gracias. Quiero, en nombre de la comunidad universitaria y del pueblo de Ciudad Juárez, darle la más cordial de las bienvenidas, pedirle que se sienta en su casa, que así queremos sentirlo nosotros, y agradecerle de antemano lo que vamos a aprender con su plática, lo que vamos a aprender con su conferencia, y su sola presencia da realce a nuestros eventos. Entonces, bienvenido, maestro. Los jóvenes que nos acompañan son representantes de los diversos medios de difusión de Ciudad Juárez. Gracias por su presencia. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta al maestro Monsiváis. Recién caliente y de repente. Maestro, Siempre. Sí. Siempre te has caracterizado por tu lenguaje cáustico, por tu lenguaje un tanto especial en el trato de la nota. Ahí tenemos por mi madre bohemios, tenemos tantos ejemplos, ¿verdad? Del estilo, de la forma tan especial. Ha habido en tu formación pues las visitas a universidades del extranjero, una serie de cosas. En lo particular, ¿consideras que todavía nuestros literatos, nuestros intelectuales sigan siendo llamados más bien por esnovismo, por que sigamos siendo vistos como Mexican Curios, tanto en Europa, tanto en las universidades de Estados Unidos? Bueno, son dos cosas distintas. En Europa, América Latina prácticamente no existe. Existen unas cuantas figuras y existe el fenómeno político que ahora se agudiza con lo de Centroamérica. La consideración latinoamericana, la consideración europea de Latinoamérica es básicamente política y apenas cultural, y lo cultural se manifiesta sobre todo en la admiración por unos cuantos fenómenos. Desde luego el arte prehispánico, el barroco y algunas manifestaciones aisladas, como podría ser yo creo que eso ha cambiado bastante, que aunque la cultura mexicana como tal no interesa demasiado, la situación estratégica de México y su consideración dentro del plan norteamericano ya como parte de su problema de seguridad han obligado a un estudio más cercano que por el momento no se manifiesta sino en una larga cadena de torpezas de parte del gobierno y en una inquietud permanente de parte del sector académico e intelectual. Pero desde luego aquí también el interés por México está muy relacionado, primero con problemas económicos, con la necesidad de comprender el operativo de donde salen los indocumentados, el operativo que puede convertir a México en una amenaza demográfica por su contigüidad, y el problema de Centroamérica, que yo creo que cada vez se relaciona más aguda o más críticamente con México. Si uno quiere acudir a
una anécdota, no sé cuál puede ser su significación, pero desde luego es significativa en el contexto de lo que estoy diciendo, a una anécdota como la renuncia reciente de un miembro de la CIA en México por estar en desacuerdo con la opinión del gobierno de Reagan en el sentido de que la crisis de México presentaba un problema de seguridad de Estados Unidos vinculado con Centroamérica. Si uno quiere acudir a esa anécdota, puede encontrar ahí en quintaesenciado toda una comedia de equivocaciones en la cual el interés por México tiene mucho que ver con el desinterés absoluto por lo que pueda significar un país y una sociedad, y el aprecio imperialista por sus materias primas y por las condiciones de seguridad que ofrece para la continuidad de un imperio. Y pues eso tiene poco que ver y mucho que ver con el interés por la cultura. No es el tiempo del Mexican Curious, yo creo que está definitivamente liquidado, pero todavía no empieza una consideración seria y respetuosa de la cultura. Estamos viviendo ahora esta turbamulta en donde el énfasis está depositado sobre todo en los peligros que una situación tan incierta en un país en crisis, con una explosión demográfica incontenible y ligado profundamente al problema de Centroamérica, en los peligros que el conjunto encierra para Estados Unidos. Y yo creo que aquí el esnovismo y el Mexican Curious ya han dejado de tener fuerza y ya son otras razones. Ahora, en cuanto a escritores y artistas, etcétera, bueno, como siempre, que de cada país se conoce un puñado, y de México en Estados Unidos y en Europa se conocen en los círculos enterados a unos cuantos, a Octavio Paz, a Fuentes, a Juan Rulfo, cuya popularidad y cuya fama es absolutamente inmensa, impresionante, incluso para quienes como mexicanos vivimos en la admiración perpetua ante Rulfo, a Rufino Tamayo, a Francisco Toledo, a María Félix. Quizás se me escapa algún nombre, pero pienso que esa es la lista, lo que sí da por resultado una visión demasiado estrecha de lo que puede ser el conjunto de la cultura de un país, pero por otro lado es lo que hay. A nivel nacional, el impacto que tienen las historietas, los cómics, pues es un impacto tremendo y no están aportando nada pues a nuestra cultura. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, yo no estoy tan seguro que no estén aportando nada. El auge de la historieta en México tiene mucho que ver con el principio de las campañas de alfabetización. De hecho, lo que despega la historieta como medio masivo son las campañas de alfabetización. La primera gran campaña de alfabetización, ya no concebida de manera misionera como con Vasconcelos, fue en los años 40, siendo Ávila Camacho presidente, y esto coincidió con el primer auge industrial de la historieta, del cómic, llegando a darse el fenómeno que una historieta como Pepín tirara 2 ediciones el mismo día, de 300,000 ejemplares cada una, lo que para la época, para 1943 o 44, era desproporcionado absolutamente en relación a la población. México es el país del mundo que proporcionalmente consume más cómics. Las cifras eran realmente escalofriantes antes de la crisis, eran 100 millones de historietas al mes, lo que sí es completamente desproporcionado, pero esto ha disminuido mucho con la crisis, con la escasez de papel y con un principio de lectura de libros que ya empieza a darse. Pero le decía que no estoy muy seguro del papel completamente negativo de la historieta, porque yo creo que básicamente ha sido un instrumento de ejercicio de lectura. No es desde luego una vía ideal de culturización o cultivamiento, suelen ser muy pedestres, muy pornográficas, en el más barato y sexista sentido del término,
o muy profundamente pueriles en el sentido de entontecedoras. Pero con todo y eso, su función básica es la lectura. Gracias a la historieta, de algún modo, se ejerce un principio de lectura que en el alfabetismo funcional es muy importante. No estoy magnificando ninguna función, estoy diciendo simplemente que el Estado en sus campañas de alfabetización suele dejar al recién alfabetizado allí, con un conocimiento que no tienen dónde ejercerse, sin la posibilidad de adquirir libros, sin la costumbre ni la cultura, en donde el libro sea un objeto cotidiano, familiar, y que en ese sentido la historieta ha venido a desempeñar funciones suplementarias o intercesoras de la alfabetización que tienen su interés. La gente lee historietas para leer, no tanto para desarrollar la imaginación, el gusto o el humor, sino para ejercer la capacidad de lectura. Y esa es una función. Ojalá pueda ser sustituida ya por una lectura que lo sea en verdad, pero por el momento, entre las historietas y nada, yo creo que hay que seguir diciendo que es mejor que se lea historieta, porque es un principio de ejercicio de la lectura. Siempre ha causado controversia la función social de los medios. En días pasados estuvo aquí un representante, un vocero de Televisa, que decía que a él no ser educador, que no tenía esa función su empresa, sino más bien de alivianadora. Alivianar o más divertir y otros conceptos, aún en el caso de cuestiones pues, netamente enajenantes como es la telenovela, como es una serie de programas, ¿no? Los suyos. Tú has tenido bastante experiencia en los tres medios, ¿verdad? En la prensa, en el radio, en la televisión. ¿Cuál es a tu juicio el verdadero sentido que se le debe dar a estos medios? Yo no sería en ese sentido normativo. Yo creo que debe haber funciones educativas y que debe haber funciones divertitivas, de diversión. Creo que Televisa no cumple ningunas. Creo que Televisa no divierte y creo que Televisa no educa. O que en todo caso concibe una versión muy fúnebre de lo que puede ser la diversión y una versión muy pedestre y muy dislocadora de lo que puede ser el proceso educativo. Frente a la pretensión de Televisa de que no tiene por qué educar, yo diría que tiene ciertos deberes que apenas cumple. No digo que no cumple en lo absoluto, digo que apenas cumple. Creo que Televisa es uno de los procesos de estupidización más notorios que ha habido en la historia de México, comparable a la función parroquial en cierto momento, y que no hay disculpa posible frente a una empresa que se ha distinguido por su capacidad de evadir al fisco, que se ha distinguido por la enorme cantidad de concesiones que obtiene del gobierno federal y que se ha distinguido por su impunidad en la manipulación de noticias. Entonces, siento yo que el problema de Televisa está ahí falsamente planteado. La empresa tiene que cumplir con un mínimo de calidad. En ocasiones sí lo logra, sobre todo cuando proyecta series extranjeras o en algunos momentos de cineclub, pero en la inmensa mayoría de los casos no atiende ni siquiera las normas de respeto al espectador. La improvisación, el mal gusto, la deformación noticiosa, la concepción del espectador como un retrasado mental son maneras de no cumplir con una función social mínima que se le exigiría simplemente en las relaciones naturales entre un medio y sus espectadores o entre un medio y las autoridades correspondientes. Yo no le pido a Televisa que se convierta en el pizarrón de la patria ni que se dedique a hacer las veces de maestro de primaria en las tardes, ni que nos recuerde a cada 15 minutos cuál era el verdadero nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, que puede ser que haya sido Miguel Hidalgo y Costilla. Lo que yo le pido a Televisa es que respete al espectador y eso simplemente no lo hace. Entonces yo pienso que en relación a tu pregunta, que la función de los medios es garantizar un mínimo de calidad que satisfaga en un sentido elemental los derechos del espectador.
esos derechos del espectador están profusa y profundamente violados por Televisa. Señor, ¿cómo podemos ubicar a Carlos Monsiváis? ¿Como un agente de cambio social, un comunicador social o simplemente un escritor que vende libros? Pues lo último me fascinaría, pero como no es cierto, tengo que renunciar a esa tercera posibilidad, que sería la que yo elegiría. Si tengo que definirme como un escritor que no vende libros, entonces, bueno, es una definición negativa. Yo me ubicaría como profesión, como periodista cultural. Desde luego no pretendo ser agente del cambio social, eso en todo caso uno, si lo es, no es quien para decirlo, además no creo serlo. ¿A qué atribuye Monsiváis el hecho de que el periodismo cultural esté restringido a tan solo al DF y que en provincia pues se ha visto así como un artículo de lujo prácticamente, ¿no? No creo que sea cierto eso, ¿eh? Yo creo que la respuesta tiene, como en todos los casos donde uno define rápidamente para darse tiempo a pensar, tiene dos niveles. El primero es que sí hay periodismo cultural, por lo menos en Jalapa, en la revista Punto y Aparte, en Monterrey, en los suplementos culturales, en Guadalajara, en los suplementos culturales, y empieza a verlo de una manera tímida o coqueta casi a veces en muchos otros sitios. Pero la respuesta tiene mucho que ver con el uso de un término que cada vez me parece más infame por su carga peyorativa y por la densidad que se está volviendo un peso fatídico. Cuando uno dice provincia, está aludiendo a aquello que no alcanzó a ser la capital. Si la capital ya es en sí misma una desgracia, con su carga habitacional y demográfica, con su injusticia clasista tan severamente señalada y con su proceso de redistribución cultural tan ínfimo, seguimos siendo gobernados por lo que decide el Palacio de Bellas Artes con sus 2.300 butacas en una ciudad de 18 millones de habitantes. Si la capital ya es ese horror impenetrable en el sentido de distribución cultural, pese a sus estímulos, que aprovechan unos cuantos, no más de 100,000, la provincia, por el solo hecho de llamarse así, se encuentra frente a una desventaja enorme. Creo que lo primero que hay que revisar en un análisis de la descentralización cultural, si este es posible, porque además no creo que esté contemplada sincera o realmente en el programa gubernamental ahora, lo primero que hay que examinar es cómo una palabra como provincia se vuelve una carga, y se vuelve una carga cada vez más dramática y nefasta. Uno dice provincia y se imagina ateneos regidos por poetas melífluos que son capaces de leer la obra completa. Uno dice provincia y se imagina ese contentamiento cultural con la moda de hace 20 años, o uno dice provincia y se imagina ese candor permanente y ruboroso frente a las novedades de la capital. Todo eso, dicho así, es paródico, pero realmente de esa realidad paródica se nutre la idea de muchísima gente que vive en el interior del país, de que solo saliendo de ahí podrá tener una vida cultural. Es un poco lo que pasa con el magisterio normalista, que se sienten como de paso, que sienten que es una profesión, en la mayor parte de los casos, cuyo sentido es dar paso a otra profesión que sí lo sea verdaderamente. Esta precariedad de la enseñanza normalista, que es uno de los grandes vicios del sistema educativo, puede ser trasladada como ejemplo, como comparación a la precariedad de la vida cultural en provincia. Decir vida cultural en provincia es decir ya de antemano algo de segunda, sucedáneo, falible, fracasado y casi siempre cursi. Frente a eso, lo primero que hay que demoler es un término que es como una montaña de intercesiones y de imposibilidades, que es el término provincia.
reexaminarlo, porque ya la carga peyorativa es demasiado fuerte como para que se siga pensando que ese término no va a actuar en contra de los intereses de quienes quieren hacer labor cultural en el interior del país. Y ya pensando de otra manera, ver los métodos gracias a los cuales el trabajo cultural tendrá continuidad. Lo que ha pasado en el interior del país en los últimos 20 años, que son años en los cuales el presupuesto nacional sí ha alcanzado para desarrollar una labor cultural más o menos amplia. Ustedes piensen, por ejemplo, que la UNAM tiene para presupuesto de extensión universitaria y difusión cultural este año 4.500 millones de pesos, que es una cifra con todo y crisis absolutamente impresionante y fuera de registro en la historia del país. Si hay ya esos recursos, ¿por qué no se han aprovechado en el interior del país, sino de una manera tan elemental y muchas veces tan simbólica? Por esa sensación de fracaso desde el principio, que lleva a pensar a la gente que hacer cultura en provincia es un poco arar en el mar, o cualquier metáfora similar también digna de un Ateneo. Entonces lo que corresponde en este sentido es reexaminar el término y reexaminar las condiciones del trabajo y reexaminar las relaciones de la gente, de los trabajadores de la cultura con las administraciones municipales y estatales, que han tomado todo el proceso de desarrollo de la cultura como una cosa ornamental, de feria y muy propio para inauguraciones, listones cortados, palabras emotivas y olvidos fulminantes e instantáneos. Creo que hay todo un espacio por recorrer, por conquistar y por verificar. Y de nuevo insisto, el punto de partida es ya de una vez por todas decir que lo que significa ahora el término cultura en provincia es tan profundamente negativo y derrotista de antemano que es necesario trozarlo para entenderse ya con el fenómeno a que este término tan penosamente alude. Aunque también la cuestión es que hay toda una estructura, ¿no?, que plantea fuera de que tangencialmente alguna casa de estudios, algún ayuntamiento o estado va a difundir la tarea que esté haciendo alguien dentro de la actividad cultural en el interior del país, la difusión de libros, las exposiciones importantes, las que pueden dar nombres a un pintor, un escultor, el contacto con los núcleos de información, ya sea de la escultura, la pintura, la literatura, están en México, ¿no? Sí, bueno. La estructura está concentrada allí, ¿no? Y eso no va a cambiar en los próximos 50 años de una manera muy visible, porque es una cosa demasiado acumulada. Pero lo que sí puede cambiar es la actitud hacia la cultura de la gente que vive en el interior del país. Y eso también depende, y el cambio de esa actitud mental tendrá mucho que ver con la exigencia que lleve, que determine que ya las concesiones a la provincia dejen de ser concesiones y se transformen en una verdadera infraestructura. Porque lo que pasa ahora es que la llamada descentralización cultural no es sino una cadena de concesiones, y de concesiones dentro de la pobreza, porque además una exposición no puede ser llevada a la provincia en este momento por el dinero que cuesta. Movilizar una exposición cuesta 15, 20 millones, entonces no se considera rentable, entonces inventan como simulacros de exposiciones. O en el caso de las ciudades que tienen recursos económicos como Guadalajara y Monterrey, sí pueden darse el lujo de vez en cuando de una exposición verdadera, pero en el resto de la provincia lo que hay son intuiciones de exposiciones, asomos, esquemas, bosquejos de exposiciones, pero no verdaderas exposiciones. No hay un verdadero proceso de educación cinematográfica, que sí lo hay y ya muy fuerte en la Ciudad de México. No hay casi librerías, ese es otro problema dramático. Y el secretario de Educación Pública revelaba en una declaración reciente que de todas las capitales de los estados, solo 12 tienen bibliotecas, ninguna de las cuales puede ser considerada seriamente como biblioteca. Estamos en un problema de atraso en la concepción de las demandas culturales, porque me parece que no es nada más cuestión de decir que
que ojalá se lleve a cabo la descentralización. Me parece que se trata de exigir que la descentralización cultural tome forma y tome forma a través de la creación de infraestructuras. Ya no tiene ningún sentido el absoluto torpe, innecesario y payo derroche de lo que fue el Festival Cervantino, por ejemplo. Parece que es mucho más sensato como se está llevando ahora, pero es un ejemplo de lo que quiero decir. El Festival Cervantino en un solo año gastó 1.500 millones de pesos, que se fueron directamente a ningún lado. A ningún lado. No se consolidó con ello orquesta alguna, no se afianzó el proceso educativo de ningún conservatorio o escuela de música, no se ayudó al estímulo de las compañías de danza. Simplemente fue el gran show para que una burguesía bastante pedestre y bastante rudimentaria se sintiera en la cumbre, escuchando a Karajan o compartiendo el té con Rostropovich o no sé qué. Era el showing off, como ellos hubieran dicho, para demostrar que aquí nos podemos codear con lo que sea, claro, pagando esos dólares para una sola función en Guanajuato, etcétera. Eso no consolidó nada ni sirvió de nada. Y cada vez que un gobierno de un estado se lanza esos despliegues fastuosos para conmemorar el 50º de la batalla del Pie Quebrado o alguna de esas efemérides de las que abundan, está simplemente gastando el dinero en nada. Y ya es tiempo de considerar el derroche cultural también como un delito político. Es decir, ya es tiempo de incluir la ineficiencia, la torpeza y el derroche culturales en lo que pueden ser las ineficiencias políticas de primer grado, de politizar en ese sentido la política de la cultura. Sí. ¿Cuál es su posición frente al joven universitario? ¿Realmente está mediatizado o actúa de acuerdo a ciertos intereses personales en un momento dado? ¿Tiene la capacidad de decisión ya? Pues los jóvenes universitarios son en este momento 600,000, son demasiados como para que yo pueda hacer una generalización. Creo que en general pues van a seguir la norma de que ha sido la constante en los jóvenes universitarios, que es la buena fe respecto al futuro personal y la indiferencia respecto al futuro colectivo, pero eso es, en general, creo que ya no se puede ser tan categórico y hablar como de la impronta del egoísmo y el individualismo capitalista en los jóvenes universitarios, porque ya no es tan excepcional la cantidad de jóvenes que están trabajando en colonias populares, de médicos que están practicando la medicina social, de abogados que están en bufetes jurídicos para la defensa de colonos, etcétera. Creo que el campo de las profesiones, al sufrir un cambio cualitativo, la concepción del profesionista en México, se ha democratizado mucho el ejercicio de las profesiones. Y en ese sentido, pienso que ha habido algunos avances muy, muy positivos, aunque la tendencia siga siendo la común en la vida universitaria de México en este siglo. El universitario se piensa miembro de la élite y como tal se siente con derecho a todas las ventajas y a todas las prerrogativas de esa élite, cada vez más menguadas respecto a los universitarios, pero de todos modos visibles si se les compara con las que puedan tener los campesinos de la sierra. Entonces, no, por un lado no veo demasiados cambios, pero por otro sí estoy muy optimista respecto a una tendencia creciente de considerar el ejercicio profesional también como ejercicio cívico, social y cultural, que es algo que incrementó el movimiento del 68 y que se ha ido fortaleciendo con o sin radicalizaciones. Gracias. Se habla de una serie de golpes a la libertad de expresión en México durante el actual sexenio, ¿no? Como una forma de sostenerse en la situación de crisis que se vive. Hasta el momento la libertad de expresión se contempla como
una actitud que solamente es patrimonio de los periodistas, ¿no? Sin embargo, la libertad de expresión es un patrimonio de cualquiera que haga manifestaciones artísticas también. ¿Nos podrías hablar hasta dónde ha habido también ataques a la libertad de expresión de los artistas mexicanos? En general poco. Yo diría que la importancia política del arte en México es, digamos, para ser muy suaves, reducidísima. Entonces yo no siento que haya ninguna necesidad de reprimir murales ni de pintarlos, ni de encalarlos, porque la actividad política de los artistas, en el sentido de su desempeño en tanto artistas, no es muy grande, y en eso creo que además ha habido un desarrollo positivo. Yo creo que se terminó más o menos toda la demagogia que era proverbial y que llevaba a una gente a pensar que si se declaraba absolutamente revolucionario, los demás tenían la obligación de considerarlo un genio. Eso fue lamentable y duró bastante tiempo, y creo que sí, ya sus repercusiones actuales son muy pobres. Era terrible un momento en que todo el que no sabía pintar de pronto incrustaba al Che Guevara ahí, y entonces decía que su mural era dinámico, dialéctico, científico, político, positivo, y que tenían la obligación de decir que era genial, o se estaría cayendo en el abismo de la reacción más absoluta. Eso ya terminó. Pero lo que queda es cierta censura sexual. El reciente caso de Guadalajara me parece alarmante, no solo por la estupidez del Ayuntamiento de Guadalajara, ni por la estupidez de la administración cultural ahí, sino por lo que revela de atraso social en una ciudad de 4 millones de habitantes. En la exposición de Juan Soriano, que fue inaugurada por el gobernador, con Juan Soriano declarado hijo predilecto del Estado, grandes alabanzas en todos los periódicos, a un artista cuyo desarrollo formal había sido tan extraordinario, etcétera. A los 4 días, por protestas de la buena sociedad de Guadalajara, que es una de las más abyectas del país, se retiraron cuatro obras de Soriano por considerar que atentaban contra el crecimiento moral de los espectadores o contra la seguridad de las damas que asistieran y que al salir a misa pudieran tener pensamientos pecaminosos posconciliares, o no sé cómo estuvo, pero el hecho es que retiraron los cuadros y que no hubo reposición, y que no hubo una protesta nacional, sino que se confinó el asunto a la protesta de los artistas de Guadalajara. Eso me parece muy lamentable, episódico y circunstancial si se quiere, pero muy lamentable por lo que revela en este momento de apego a un moralismo torpe y francamente discontinuado como manera de solucionar los problemas psicológicos de la crisis. Creo ya que esas mismas damas no hubieran protestado por 16 imágenes repetidas de Marx en la exposición, porque de algún modo Marx ya está incorporado a su cadena ritual de repudios, y no les cuesta trabajo asimilar un repudio más. Pero el que se hayan escandalizado por representaciones del sexo quiere decir simplemente que están pensando en la manera de volver a la decencia porfiriana como método de estructurarse psicológicamente ante la crisis. La misma gente que pide la pena de muerte como un ejercicio de contención de la delincuencia es la gente que expulsa los cuadros pecaminosos de una exposición como un ejercicio de contención de la sexualidad. Son dogmas mecánicos, exorcismos, sortilegios de mago de feria, frente a una realidad que no contendrá la delincuencia con ninguna ejecución y que no contendrá el ejercicio libre y creativo de la sexualidad con ninguna expulsión de dibujos o cuadros. Sí. Aquí, hace aproximadamente un mes, una pintora norteamericana vino a exponer sus cuadros
en donde ella realza y resalta el desnudo masculino. Dentro del museo, ella presentó a 4 jóvenes, incluso universitarios de aquí, totalmente desnudos, apenas semicubiertos con una pequeña toallita por la piel alrededor de una mesa. ¿Cómo calificaría usted ese hecho? ¿Como exhibicionismo, como arte, como, no sé, me gustaría su opinión acerca de ese hecho que acaba de ocurrir aquí y que sí creo que sí se dieron cuenta la población, porque sí se manejó, aunque no muy dramáticamente ese hecho. A estas alturas del siglo, exhibicionismo ya no es. Y a estas alturas del arte tampoco. Entonces, bueno, algo que no es arte ni exhibicionismo le podemos llamar happening. Y si no le queremos llamar happening, le podemos llamar una manera de vivificar un espacio tan muerto como suelen ser de los museos. Pero no tengo ante eso una reacción moral, no tengo ante eso una reacción artística. Entonces me quedo a media distancia. Me parece muy bien como ejercicio de la libertad de expresión corporal. No sé si tiene que ver estrictamente con lo que pintó la pintora norteamericana. No sé qué quiere demostrar, no sé cuál es la proposición. Si la proposición es que eran los modelos, pues me parece muy obvio la comparación entre el modelo vivo y el modelo captado pictóricamente. Si la proposición es que la gente desnuda provoca más interés que la gente vestida, depende de cómo está la gente desnuda también. Y si la proposición es escandalizar, me parece distinto al exhibicionismo. No sé el conocimiento que la pintora norteamericana tenga de Ciudad Juárez, yo no tengo ese conocimiento de Ciudad Juárez. Al no tenerlo, no sé si en Ciudad Juárez escandaliza el hecho o no. Si el hecho escandaliza, está bien que lo haya hecho. A mí me parece que lo que está mal es escandalizarse, que es peor escandalizarse que escandalizar, que es mucho peor. Que escandalizar revela una mentalidad a veces bastante pobre, pero escandalizarse es una mentalidad todavía más pobre. Claro que ahí es casi un juego de espejos. Quien escandaliza y quien se deja escandalizar podrían ser hermanos de la misma cofradía que creen en el escándalo como vía de contemplación cultural o de recreación cultural, pero en todo caso yo estoy a favor de quienes se escandalizan, sin que me emocionen demasiado, sin que me entusiasmen demasiado, pero que lo que pasa es que los que dejan escandalizar son los que siempre deciden reprimir. Quien se escandaliza siempre está a un paso de la represión. Sí. Yo tal vez llegué tarde y no sé si hayan comentado algo al respecto, pero ahorita que mencionaba y hablaba de los grandes derroches que se han hecho, como en el caso del Festival Cervantino de dinero, ¿verdad?, con la finalidad de tal vez promover valores culturales, de demostrar que se están defendiendo el arte y la cultura en México. Estamos viviendo, ¿verdad?, tal vez esto no solamente en Guanajuato, sino yo creo que en gran parte de la República, ¿verdad?, de que hay una buena intención de rescatar, promover los valores culturales tradicionales, tal vez desarrollar algunos nuevos, ¿verdad?, pero de una idiosincrasia nacional. Sin embargo, nos hemos estado dando cuenta que tal vez esto sea con la finalidad de evitar o impedir o limitar de cierta manera la gran invasión de valores extranjeros, de arte extranjero, etcétera, especialmente de Estados Unidos. Y nos hemos dado cuenta que ha fracasado de cierta manera este intento que de buena fe, ¿verdad?, se ha llevado a cabo. ¿Cómo sugeriría usted que debería tal vez llevarse a cabo algo de esta naturaleza, especialmente en la frontera, ¿verdad?, donde estamos sujetos a una invasión posiblemente más fuerte que en algunas áreas de la República, ¿verdad? Y le planteo esto porque se han tratado, el año pasado solamente se empezaron a promover las posadas, algunos de los tradiciones que ya se están perdiendo, pero que inevitablemente nos estamos dando cuenta que están sucumbiendo fácilmente al Halloween, ¿verdad?, al Festival de Gracias, ¿verdad?, todo el mundo está comiendo pavo aquí, etcétera. ¿Qué alternativas usted propondría a esta situación? Bueno, lo que necesita promoción y defensa ya está perdido.
cuando se forma el Comité de Defensa del Español, yo me imagino el español como un agonizante cuyas últimas palabras son God bless me, ¿no? Creo que en ese sentido no tiene ni caso plantearlo. Voy a dividir mi respuesta. Primero, el Festival Cervantino no estaba hecho para la difusión de nada, estaba hecho para que un grupito se sintiera el propietario exclusivo de la cultura y del regocijo. Era imposible conseguir un boleto, para empezar. Si uno quería ir a cualquier espectáculo, la Xea Tiña Esperanza, porque no había manera de entrar. Estaba todo controlado por un grupito en torno a la idea estática de que este señor viene a tocar para nosotros. Pero para nosotros era un concepto absolutamente restringido. Y luego había como el regalo al pueblo, esas limosnas del banquete o esas migajas paternalistas que eran los espectáculos en la Alhóndiga de Granaditas, o en algunas ocasiones en Bellas Artes o en Guadalajara, etcétera. Pero la concepción misma era una concepción de derroche basada en la selectividad del grupo que organizaba, no en el público al que se suponía iba dirigido. Y traer a Leonard Bernstein para que dirigiera ante 800 personas era simplemente ya el éxtasis, dense un quemón nacos. Y era la epopeya del insulto y de la afrenta social disfrazada de gran aparato cultural. Creo que como se está llevando ahora es mucho más modesto, pero tiene más sentido. Aunque sigo ignorando por qué se llama Festival Cervantino en Guanajuato, pero de cualquier modo es un proceso que tiene más sentido. Ahora, la invasión norteamericana cultural, en sentido del gran espectáculo, me parecería formidable. Creo que hay gran pintura, creo que hay un arte coreográfico enormemente desarrollado, creo que el nivel de la vida musical es excelente, creo que hay una vida cultural notable, pero pienso que usted se refiere más bien a la parte de la industria cultural, a la parte más comercializada. Eso me parece que, dada la americanización de la cultura mundial, es muy difícil de contener solo con buenas intenciones y es muy difícil también de exorcizar con actos nacionalistas como llevar a los niños bien a que hagan una posada en la Iberoamericana, que es lo que se suele usar. Se contrata a todos los cursis de la Iberoamericana o se contratan ellos mismos para llevar ahí los santos y cantar y memorizar malamente unas letras que ya no recuerdan, que no les importa nada, y están haciendo un espectáculo de su ignorancia y de su candor costumbrista. Eso no va a ningún lado. Y convirtiendo a las posadas o a los Reyes Magos en espectáculos de resistencia cultural desde la élite, tampoco se va a ningún lado. Creo que el asunto es mucho más difícil y mucho más complejo, porque se trata de crear alternativas de creación popular, de cultura. Y eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo, sobre todo en situaciones de poblaciones tan diezmadas por la crisis económica, y a las que nunca se ha impulsado en su aspecto creativo. No podría dar recetas ni soluciones, bueno, realmente en ningún caso, ¿no? Yo malamente sé qué voy a hacer en el día, mucho menos sé qué puedan hacer las poblaciones, pero lo que sí me parece muy claro es que estas soluciones como mágicas de concursos de piñatas y concursos de nacimientos y concursos de la expresión vernácula más bonita y concursos de el rostro más mexicano de acuerdo a las exigencias del virrey Revillagigedo no van a ningún lado. Eso está probadamente muerto. Sí. Tú formas parte de un grupo de infantes terribles que... Bueno. En su momento. Cuevas, un José Agustín, una Angélica María. Un movimiento bastante... Sustancia. Nos hemos quedado ahí, parece que no hay un movimiento intelectual importante actualmente. O sea, ha habido casos aislados, situaciones, pero no hay una manifestación, ¿verdad?, más amplia como sucedió en tu época. Sigue siendo tu época. Bueno, no sé, yo estaría más bien optimista al respecto. Creo que afortunadamente hay 10,000 muchachos que cantan, bueno, 10,000, 1,000,000 de muchachos que cantan mejor que Angélica María, y que en cuanto a nivel cultural, el nivel intelectual que hoy existe como nivel medio es muchísimo más alto, pero muchísimo más alto. Creo que ha habido un avance
considerable, que hay un campo de exigencias mayor y que finalmente el crecimiento de las universidades sí ha sabido desarrollar una minoría crítica que no soñábamos hace 15 años. Lo que pasa es que los organismos de reconocimiento se han trampeado, se han viciado, se han llenado de politiquería, pero eso no quiere decir que no existan las condiciones y la gente para integrar una nueva visión mucho más crítica y mucho más rica culturalmente hablando en México. Yo soy muy optimista, creo que como nivel medio la generación joven tiene muchísimo más calidad que mi generación, aunque como son muchos más, el proceso de reconocimiento, de selección y de fijación en la mente pública viene a ser más arduo, pero ni hablar, ¿no? Nada más piensen en lo que significa la facilidad de adquisición de libros, la adquisición natural de otros idiomas, el hecho de que haya ya por fin las posibilidades de una cultura cinematográfica muy amplia, la primera existencia de museos, la abundancia de librerías ya más o menos importantes en la Ciudad de México, todas las ofertas de libros que han venido a darse, Lecturas Mexicanas del Fondo es una de ellas, y que ya renuevan por completo las posibilidades adquisitivas. Creo que con todo lo que se diga, en los últimos 15 años ha habido un avance cultural medio en el país que no se soñaba, y que eso está dando por resultado ya una fuerza mucho mayor entre los nuevos escritores, los nuevos científicos sociales, los nuevos científicos. Creo que ahora sí se puede hablar de un desarrollo cultural amplio como nunca se había podido hacerlo. ¿Sí? ¿Se puede hablar de una política bien establecida del Estado con respecto a la cultura? O sea, ¿saben lo que están haciendo en el campo cultural? Y la otra pregunta sería, en este caso, ¿por qué las organizaciones de izquierda, tanto los partidos como las organizaciones de masas, no han avanzado mucho en el aspecto cultural? O sea, no lo han tomado como una arma que puede ser utilizada como forma de educación a la gente. Lo primero, yo creo que el Estado apenas tiene nociones. No, el Estado la costumbre estatal ha sido gastar a ver qué sale, derrochar a ver qué pasa. Como ahora eso no se puede, están yendo dificultosa y muchas veces torpemente. Pero hay cosas que están empezando a funcionar y sobre todo hay actitudes que están arraigando. Ya una serie como Lecturas Mexicanas, que es una oferta estatal de cultura, es una cosa diferente. Y en ese sentido podría hablarse de muchas otras promociones. El conjunto todavía no es satisfactorio y sobre todo no alcanza ni siquiera a conformarse como un proyecto nacional de distribución de la cultura. Es un proyecto capitalino que alcanza a los grupos universitarios y profesionistas en el DF y algunos pequeños grupos en el resto del país. Es una política que apenas empieza y que tiene que ver con el valor que tiene la cultura en la jerarquía del Estado, que es bastante reducido. Y esa misma reducción jerarquizada puede observarse en la izquierda, que ha vivido por muchos años un antiintelectualismo feroz. Desde los años 30 la izquierda ha comprado el antiintelectualismo como una de sus razones de ser, y solo en los últimos 10 años se ha podido observar un cambio perceptible en esa actitud. Todo lo que fue la etapa estalinista de la izquierda fue una etapa de profunda y a veces abyecta capacidad antiintelectual. Entonces esto está cambiando, pero está cambiando apenas ahora y no ha dado por resultado una política coherente. Esto debemos atribuírselo a la tradición antiintelectual y a una creencia demasiado fanática en la vida política como la única vida posible del militante o la única vida posible en la concepción del desarrollo socialista en México. Esto ha cambiado y ahora se atiende más a todos los fenómenos de la vida cotidiana, pero el cambio es muy reciente y todavía no es un cambio de las instituciones, de los partidos o de las organizaciones de masas, sino de las percepciones de grupos dentro de esos partidos o de esas organizaciones. Pero sí ha cambiado. Sí.
Ya las respuestas ya más o menos se ha dejado entrever la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero quisiera ver si es posible una mayor puntualización. ¿Cuáles serían tus sugerencias para una política cultural estatal correcta? No conozco bien Chihuahua. No, estatal, no del Estado. Del Estado general. Bueno, primero que tiene que ser una política educativa, antes que una política cultural. Que mientras la política cultural no se finque y no se desarrolle junto a la política educativa, no irá a ningún lado. Y que es muy difícil entonces hablar de una política cultural cuando la política educativa está tan frenada por ese monstruo que es el CENTE. Lo primero que tendría que hacer el Estado es quebrantar la existencia del CENTE como un organismo que coarta, que censura el desarrollo cultural de los maestros. La cultura tiene que empezar en el orden de la escuela primaria o no va a ningún lado. Y si allí está tan combatida, tan diezmada por esa burocratización del magisterio, es muy difícil el desarrollo posterior. Es muy difícil que la gente se acostumbre a leer solo cuando entra a la facultad, que es la costumbre en México. No leen antes, empiezan a leer cuando entran a facultad, es decir, empiezan a leer cuando han perdido años vitales en la selección de lecturas, en la comprensión de lo que significa la emoción de leer, el gusto de leer. Todo esto tiene que ver vitalmente con el hecho de que un gremio que ha cubierto históricamente de tantas hazañas, que ha sido tan importante en el desarrollo de la conciencia nacional, que ha dado la lucha en primer plano en el país, de pronto, por las necesidades de control, se vuelve un gremio burocratizado, hasta cierto punto minado por la corrupción de la burocracia del CENTE, y al cual no se le dan estímulos culturales. Si los profesores no tienen estímulos culturales, es muy difícil pedir después que la población los tenga. Ellos son los encargados directos de distribuir desde el primer momento los estímulos culturales en la población. Mientras no haya una política cultural dirigida en primera instancia a la parte educativa, todo será siempre secundario o referido a la minoría habitual. Me parece que en este caso la conversión del CENTE en un organismo democrático y culturalmente creativo es una exigencia de primer orden, indispensable para la creación de una verdadera política cultural. Les voy a agradecer su presencia. El maestro tiene que retirarse, tiene una visita pendiente en la Universidad del Paso a esta hora. Nada más para ratificarles la invitación para esta tarde a las 19 horas. Les recordamos que el lugar donde él dictará su conferencia es en el Teatro La Nación, antiguamente llamada Casa de la Asegurada. Ahí los esperamos y muchas gracias.